cuando me invitaron me comentaron si podía hablar de mi experiencia con la goniotomía, con Cahuck. La verdad es que yo puedo decir que soy un apasionado de las técnicas mix. Creo que aportan dentro de lo que es la cirugía del glaucoma pues un nuevo instrumento, una nueva aproximación, una nueva herramienta para poder tratar a nuestros pacientes con glaucoma, sobre todo aquellos pacientes leves o moderados y especialmente en aquellos en los cuales está indicada una cirugía de cataratas y queremos hacerles algo más aparte de la cirugía de cataratas. Y está claro que la trabeculectomía todavía se considera el gold estándar en la cirugía del glaucoma, y en un estudio relativamente reciente del Royal College británico hablaban de que el ratio entre trabeculectomías versus utilizar un tubo seguía siendo de 10:1. O sea, se sigue utilizando mucho la trabeculectomía, pero es una técnica que, como todos sabemos, bueno, es una técnica sencilla de realizar relativamente, es bastante estándar, es económica sobre todo, pero tiene una serie de inconvenientes que también todos sabemos, como problemas como las filtraciones, la posibilidad de una infección, hipotonías marcadas, disconfort, disestesia por ampollas prominentes, etcétera, etcétera. Son problemas que realmente hacen que la trabeculectomía cada vez tengamos que buscar alternativas a esta técnica. Yo soy más, por decirlo así, de cirugía no perforante. La trabeculectomía intento utilizarla lo menos posible, solamente en aquellos casos en los cuales no tengo otro remedio, y me gusta mucho más la cirugía no perforante de glaucoma, la cual, pues, con mi compañero, el doctor Lazcano, pues, somos un poco impulsores de este tipo de técnicas en las cuales, pues, creemos que hay menos complicaciones, los resultados son comparables a la trave, y es un reto quirúrgico porque es muy bonita a la hora de realizarla. Quizá en los casos de la cirugía no perforante o de la cirugía trabeculectomía, estemos hablando de escenarios distintos a los que cuando tenemos que hacer una aproximación para hacer un mix. Y sobre todo si hablamos de los mix trabeculares. Mix trabeculares, hablaríamos sobre todo los que tenemos aquí en la parte izquierda de la diapositiva, los modelos de glaucos, el iStent inicial, el iStent Inject y el iStent W que acaba de salir actualmente. El trabectome también se podría decir que es una técnica trabecular. El Hydrus o Hydrus, que también es otro implante que se pone en el canal de Slem. Y también tendríamos aquí las goniotomías, y de la que vamos a hablar hoy en concreto es la que se realiza con el cuchillete Dual Blade de Cahuck. El cuchillete Dual Blade de Cahuck es un cuchillete que está diseñado específicamente para hacer este tipo de técnica, porque facilita mucho la realización de esta goniotomía o trabeculotomía de forma sencilla y con un procedimiento bastante estándar. Está preparado para poder entrar dentro de lo que es el canal de Slem, levantando todo lo que es el endotelio y la malla trabecular, y de alguna forma prevenir que esta malla, digamos, se rompa a trocitos, sino que la podemos a extraer de forma muy, muy sencilla, como veremos en los vídeos. A veces no es tan fácil. Este es mi primer caso. Cuando firmamos el primer caso, pues tenemos que presentar cómo las cosas a veces no se hacen o no se deben hacer bien. En este caso, pues es un ángulo abierto. Nos aproximamos con el cuchillete de Dual, pues con precaución, porque siempre pensamos que podemos hacer alguna cosa mal. La verdad es que nos favorece un poquito tener experiencia ya con la aproximación a la malla trabecular por el uso de los iStent, pero aquí, pues, el primer error que realizamos, y luego, pues, el doctor Lazcano me lo puede corregir si me equivoco, es hacer una trabeculotomía o una goniotomía muy pequeña, de un tamaño muy, muy cortito. Como veis, apenas tiene, pues, no llega a unos 30 grados de aproximación. Realmente hay una serie de tips que tenemos que realizar antes de empezar la cirugía. Es muy, muy importante que los realicemos y preparemos muy bien al paciente y el ojo del paciente.
Yo suelo recomendar hacer estas cirugías en pacientes pseudofáquicos o en pacientes que hemos realizado cirugía de cataratas, por lo menos los primeros casos, porque nos va a facilitar muchísimo la maniobra. Hay que inclinar el microscopio de forma que tengamos una buena visualización del ángulo, y también hay que inclinar la cabeza del paciente. La anestesia puede ser tópica, aunque también en los primeros casos yo recomendaría que fuera perivulvar, y tenemos que utilizar un gran aumento del microscopio. La incisión puede ser la propia incisión de la FACO que hemos utilizado, o la paracentesis, pero es suficiente con una incisión de 1,2 milímetros, mejor si es temporal, y tenemos que rellenar mucho, bastante, la cámara anterior con viscoelástico, si puede ser cohesivo para que se mantenga en la cámara, y poner bastante presión. ¿Por qué lo de la presión y por qué es importante? Porque si no, nos va a sangrar bastante y nos va a impedir la visualización. El cuchillete tiene que estar completamente paralelo al plano del iris, como ven aquí en la diapositiva, para que podamos realizar una maniobra sencilla con movimientos muy, muy cortitos. Una vez empezamos el corte, hacemos una pequeña entrada en el canal, y una vez nos aseguramos que estamos dentro del canal, vamos a seguir de forma lenta la curvatura anatómica, haciendo un poquito de presión hacia atrás para ir levantando esa malla trabecular hacia afuera. Esto ya es un caso un poco más avanzado, en el cual ya vemos cómo vamos a realizar la goniotomía, y quizá en este caso ya es no de los últimos que he realizado, también de los primeros, pero donde ya intenté hacer una goniotomía bastante más amplia. Quizá en este la principal dificultad es que la visualización por esos pliegues que se producen en la córnea no era demasiado adecuada. Hay que rellenar un poquito más la cámara anterior con viscoelástico para que esto no ocurra, e intentar hacerlo de forma un poquito más superficial para no arrastrar el ojo cuando estamos haciendo la goniotomía. En este caso ya hice una goniotomía bastante más amplia, y aquí podemos ver los restos de esa malla trabecular, como los pude extraer simplemente con el propio cuchillete. ¿Qué signos nos indican que la cosa funciona bien? Pues que hay un sangrado de los conductos colectores y hay un blanqueamiento muy claro de la membrana trabeculo-destemética, de la membrana trabecular. Este blanqueamiento nos indica que hemos hecho las cosas de forma correcta, porque hemos destechado ese conducto del slime. Una cosa importante, el sangrado no es malo. Que tengamos un sangrado profuso, si es muy exagerado, nos puede indicar que existe una lesión en la raíz del iris, pero si es un sangrado pequeño es completamente normal en este tipo de técnicas. Aquí vemos una técnica ya de los casos últimos realizados, donde ya se ve más claramente cómo hemos conseguido realizar la goniotomía y cómo conseguimos también que se produzca ese blanqueamiento muy claro de toda la zona donde estaba anteriormente la malla trabecular, y cómo la vamos incluso levantando y extrayendo con una pinza. Este es lo que vamos a encontrar en el posoperatorio cuando hacemos la gonioscopía, como hay un blanqueamiento de toda esa zona con una liberación de los canales colectores, y como posibles complicaciones pues podemos realizar un desgarro de la destemet, que incluso puede llevar a sinequias, como esta que tenéis aquí, o podríamos hacer, como en el primer caso que os he presentado, tratamientos incompletos en los cuales pues hemos hecho una ablación, por decirlo así, o una goniotomía de muy pocos grados, y que va a ser claramente insuficiente para tener un buen resultado. Esto es como aparece con el OCT de segmento anterior, la zona que hemos tratado. Y este es un vídeo, cortesía de mi compañero el doctor Lazcano, donde vemos pues, que a veces podemos tener complicaciones y complicaciones graves. Aquí tenemos un mal centrado, un mal aumento, y en este caso pues, posiblemente se produjo un pequeño desgarro de la raíz del iris con un sangrado profuso, y que puede llevar a este tipo de problemas, o un ifema muy importante, incluso en algunos casos pues un edema macular como consecuencia
de una técnica mal realizada. Por lo tanto, a pesar de ser una cirugía mínimamente invasiva, no quiere decir que no sea una cirugía sin posibilidad de complicaciones. Aquí tenemos otro caso de otra complicación publicada el año pasado, donde vemos que se produjo una ciclodiálisis asociada a este tipo de cirugía. También muy poco frecuente, pero que puede ocurrir y producirnos, pues, lógicamente, una hipotonía marcada que nos va a llevar a tener que tratar a este paciente de una forma probablemente más invasiva, intentando cerrar esta ciclodiálisis. En el manejo posoperatorio de todos estos pacientes va a ser fundamentalmente el uso de esteroides y antibióticos. Esto es un poco a preferencia del cirujano, es un manejo muy parecido al que realizaríamos en una cirugía de cataratas. Yo no uso pilocarpina, ni uso tampoco acetilcolina durante la cirugía, creo que no es necesario. Y el uso de medicamentos hipotensores también va un poco a juicio del cirujano. Yo sí que suelo dar a todos estos pacientes en el posoperatorio inmediato 2 comprimidos de acetazolamida, de Edemox, como llamamos aquí en España, o Diamox, como se llama en otros países, para conseguir que la presión intraocular no tengamos picos inmediatos, que es algo que puede ocurrir ya no solo por el propio hecho de la inflamación quirúrgica, sino también por el viscoelástico, los restos de viscoelástico que a veces pueden quedar después de esta cirugía. Está contraindicada la cirugía en los casos de que sepamos a ciencia cierta que vamos a tener mala visualización. Cualquier opacidad corneal, sobre todo en la zona donde vamos a trabajar, la zona nasal, no deberíamos realizar este tipo de intervenciones. También en los casos de glaucoma producido por una presión venosa epiescleral elevada, tampoco va a ser útil este tipo de tratamientos. Contraindicado también en los glaucomas inflamatorios, en los glaucomas neovasculares, y tampoco aparece aquí, pero en los glaucomas por cierre angular, ángulos completamente cerrados o sinequiados, tampoco es la técnica ideal para realizar. En cuanto a la experiencia en bajada de tensión, la técnica puede conseguir una bajada de tensión bastante importante, en cuanto a que puede conseguir que baje la tensión aproximadamente 5 milímetros de mercurio, con un descenso también de fármacos, prácticamente de una medicación de media a los 12 meses. Un 64% de los pacientes más de un fármaco menos que tenían que utilizar después de la cirugía. Esto es también un poco el mismo resultado que acabo de presentar y el mismo resultado en cuanto a la bajada de fármacos. Cuando comparamos la técnica de FACO versus FACO con goniotomía, las diferencias no son tan acusadas, pero sí que hay una diferencia significativa entre utilizar solamente la técnica de FACO versus FACO más goniotomía. Y también se puede utilizar esta técnica en algunos glaucomas graves y refractarios. Esto no es la principal indicación, pero se han hecho estudios en los cuales se ha visto que incluso en estos glaucomas la técnica puede ser adecuada y conseguir una buena bajada de tensión ocular, como veis aquí también en estas diapositivas. También se puede utilizar, aunque no está dentro de las indicaciones, para el glaucoma congénito. La goniotomía, sabéis que es el tratamiento de elección prácticamente en los glaucomas congénitos. Se está haciendo cada vez de formas más distintas. Incluso en algunos se está realizando a través de la técnica GAT, que creo que también la conocéis alguno de vosotros, pero el cuchillete de Cajuc puede ser una buena alternativa también para realizar esta goniotomía en aquellos casos en los cuales la córnea esté transparente, lógicamente, porque en los casos en los cuales la córnea no está transparente no podemos realizar una goniotomía, tenemos que optar por otras técnicas como una cirugía no perforante, que también se utiliza, o una trabeculectomía. Ves como aquí también la visualización no es demasiado buena, pero se puede realizar la goniotomía en estos ojos tan complejos de los recién nacidos. Ya un poco como resumen, pues volver otra vez a insistir en los resultados y en el porcentaje de bajada de presión intraocular en los casos de cirugías combinadas de FACO más goniotomía con el cuchillete de Cajuc.
Tengo que agradecerle, lógicamente, a mi compañero, el doctor Lazcano, sobre todo porque aquí, como lo veis con la coronilla, no es que se esté santificado todavía, aunque está en camino, pero vamos, me ha aportado alguna de las imágenes y algún vídeo de los que habéis visto en esta presentación. Y nada, daros las gracias otra vez por la amable invitación y es un placer haber participado en esta charla y en este simposio. Tengo una pregunta para el doctor José Isidro Belda y es, pues la goniotomía es una técnica que lleva tiempo. Cuéntanos por qué Cahook Dual Blade y no cuchillo de goniotomía o cualquier otro instrumento. A ver, yo creo que Cahook lo que intenta es uniformizar la técnica. Lo que estamos haciendo es que la técnica sea igual y tú puedes estandarizarla y hacerla de forma igual en todos los casos. El cuchillete tiene un diseño que es bastante más apropiado que una propia goniotomía, porque tú con una goniotomía lo único que haces es cortar en la zona del trabéculum. Con esto no solamente estás cortando, sino te estás llevando también, estás arrastrando la malla trabecular, con lo cual te estás asegurando que estás liberando los canales colectores, que es lo que tú realmente quieres. Quieres que te queden por lo menos 2, 3, 4 canales colectores abiertos, que es lo que va a permitir que la presión intraocular baje. Hay otra técnica similar, que yo no la he practicado todavía, pero tengo intención de hacerla, que es el GAT, que se realiza algo similar, pero con un prolene que introduces dentro de lo que es el canal de Schlemm y luego traccionas de él para conseguir una goniotomía muchísimo más amplia todavía. O sea, todo esto son variaciones del mismo tema que va al mismo sitio y es conseguir que esos canales colectores vuelvan otra vez a funcionar porque no estaban funcionando, porque había una obstrucción probablemente a nivel de la malla trabecular. Pero como te comento, nos queda todavía mucho camino para saber cuál es el paciente ideal para este tipo de técnica y en qué pacientes tendríamos que realizar otro tipo de técnicas distintas.